Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de Metafísica. El tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre Dios, desde la perspectiva de la metafísica o filosofía primera según Aristóteles. Dios no está en el orden de la demostración racional para probar su esencia, su naturaleza o lo que es en sí mismo, pero sí su existencia. O sea, nosotros podemos probar la existencia de Dios con la razón, y existen fundamentalmente dos pruebas de dos grandes filósofos y teólogos, San Anselmo y Santo Tomás, la prueba ontológica y las 5 vías. Vamos en primer lugar a abordar con profundidad la prueba ontológica de la existencia de Dios. La existencia de Dios se puede demostrar de una manera racional, aunque nunca tendremos una prueba empírica de su esencia y naturaleza, como decíamos. Sin embargo, su existencia puede concluirse por la observación del mundo o del cosmos. Dos pruebas, pues, como decíamos, de la existencia para demostrarla de Dios. Vamos en primer lugar a abordar el argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo quiso probar la existencia de Dios a través de un argumento racional o lógico, que dice así: Dios es el ser del cual nada mayor se puede pensar. Es la primera premisa. La segunda premisa dice: existir en la mente y en la realidad es más que existir solo en la mente. Segunda premisa. Y tercera, en conclusión, Dios no solo existe en la mente, sino también en la realidad. Porque si no concluyéramos así, no sería el ser del cual nada mayor se puede pensar. Se han hecho a este argumento ontológico 3 objeciones. En primer lugar, este argumento parte de un concepto de Dios que implica necesariamente su existencia. Es decir, Dios es igual a su existir. Su esencia es igual a su existir. En segundo lugar, San Anselmo da un brinco del mundo mental al mundo real u ontológico, atribuyéndole a este concepto o idea la existencia. En tercer lugar, este es un argumento a priorístico, es decir, da por entendido que el concepto de Dios es aceptado por los no creyentes, que son los que fundamentalmente hacen estas objeciones. Vamos a hacer una breve explicación. En el momento que afirmamos que Dios es el ser del cual nada mayor se puede pensar, estamos dando por entendido que hasta un no creyente puede aceptar esta definición. Si la acepta, en el acto tiene que aceptar la conclusión, puesto que si no lo hiciera, en el acto también se contradijera, ya que pensar un ser con esas atribuciones, a saber, de existir no solamente, sino también en la realidad, tiene que llevarle necesariamente a esta conclusión. Ustedes pueden reflexionar sobre este argumento ontológico. ¿Qué opinan? Si están o no de acuerdo. En segundo lugar, las segundas pruebas que demuestran la existencia de Dios son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Las pruebas que demuestran la existencia de Dios según Santo Tomás deben partir principalmente de los efectos a las causas. Por la observación de la creación inducimos la existencia del Creador. Este argumento es considerado a posteriori, algo muy diferente al argumento a priorístico de San Anselmo. Es decir, partimos del efecto a la causa y no de la causa al efecto. Vamos pues a enumerar las 5 vías de Santo Tomás. La primera vía es la vía del movimiento, que nos lleva al llamado motor inmóvil, un concepto acuñado por Aristóteles. La segunda vía es la vía de la causa eficiente, que nos lleva a Dios como causa incausada. La tercera vía es la vía de la contingencia, que nos lleva a Dios como ser necesario. La cuarta vía es la vía de la perfección, que nos lleva a Dios como ser infinitamente perfecto. Y la última vía, la finalidad, nos lleva a Dios como inteligencia ordenadora. Vamos ahora pues a abordar la primera vía, la del movimiento. Constatamos en primer lugar la existencia del movimiento en el mundo.
En segundo lugar, nada se mueve si no es impulsado por otro agente externo. En tercer lugar, lo que se mueve se llama móvil y el que mueve se llama motor. Ningún ser, fíjese bien, en este mundo es a la vez y al mismo tiempo motor y móvil. Por lo tanto, tiene que existir un motor que a su vez no sea movido por nadie. Este es Dios como motor inmóvil. Existe una cadena de motores y móviles en este mundo. Un motor que imprime movimiento a un móvil y un móvil que puede a su vez ser motor o causa del movimiento para otro móvil y así hasta el infinito. Luego, tiene que existir un motor que sea la causa del movimiento de los demás, pero que a su vez no sea movido por nada ni por nadie. Y a este motor Santo Tomás lo llama motor inmóvil, que mueve pero que a su vez no es movido por nadie. La vía de la causa eficiente. Segunda, en las cosas sensibles encontramos un orden de las causas eficientes, pero ni se encuentra ni es posible encontrar que cualquier cosa sea causa eficiente de sí misma, lo que es del todo imposible. Un efecto siempre nos lleva a una causa que fue la que propiamente la produjo. A su vez, esta causa es un efecto de una causa anterior y así hasta el infinito. Dios, por supuesto, se va a presentar como la causa que a su vez no fue causada por nadie o llamada causa incausada. De modo que no podemos aceptar una cadena interminable de efectos y causas, por lo que concluimos que debería existir una causa que sea la causa de todos los efectos, pero que a su vez no sea un efecto de otra causa anterior, es decir, que sea incausada, a lo que llamamos, según Santo Tomás, Dios. La tercera vía, la vía de la contingencia. Esta vía parte del hecho de que los seres que existen en el mundo tienen la existencia de una manera contingente y no necesaria. ¿Qué significa esto? El concepto de contingencia quiere decir que la existencia que los seres tienen les ha sido dada o bien, tarde o temprano, les será quitada. Un ser que necesariamente posee la existencia y que es capaz de darla como de quitarla a otros seres, llamados en este caso contingentes, le llama Santo Tomás ser necesario. Es decir, el ser que tiene la existencia de una forma necesaria y a su vez la capacidad de darla como de quitarla. La cuarta vía, la vía de la perfección. Existen dos clases de perfecciones, fíjense bien, unas esenciales y otras graduales. Las esenciales son aquellas que le da la naturaleza a cada uno de los seres que existen en el universo. Un ejemplo, la planta, los animales y otros seres son perfectos cada uno en su género. En cambio, en el hombre existe la capacidad de participar de una manera gradual de los trascendentales del ente, la unidad, verdad y bien y belleza. Es decir, uno puede ser más uno, más auténtico, más bondadoso o más bello. Y eso nunca sin agotar el absoluto de estos llamados trascendentales. Por lo tanto, Dios se presenta como el ser perfecto. La graduación de la perfección en los seres apunta, por lo tanto, a un ser que reúne todas las perfecciones esenciales de los llamados trascendentales del ente. La suma unidad, la suma verdad, el sumo bien y la suma belleza. Así, Dios se nos presenta, según Santo Tomás, como el ser perfecto por reunir todas estas cualidades en su esencia. Es decir, Dios es igual a su unidad, igual a su verdad, a su bien y a su belleza. Se identifican los trascendentales del ente con Dios. Y por último tenemos la vía de la finalidad. Observamos en el mundo natural que los seres irracionales se conducen en sus vidas hacia fines predeterminados sin que éstos los hayan planificado. Solo los seres inteligentes tienen la capacidad de conducirse hacia metas o fines a alcanzar en el futuro. Ejemplo, si tomamos un arco y una flecha y la apuntamos hacia un blanco, la flecha se dirigirá hacia ese blanco porque nosotros intelectual e intencionalmente la dirigimos hacia esa meta que llamamos blanco. Por lo tanto, Dios se manifiesta como inteligencia ordenadora, de modo que todos los seres que se dirigen hacia ciertos fines
sin antes concebirlos intelectual u ordenadamente, lo hacen por uno que sí tiene esa capacidad intelectual ordenadora, que para Santo Tomás le llama Dios, inteligencia ordenadora. Es decir, Dios les ha dado a estos seres que no son inteligentes estas leyes para conducirse de determinada manera. Y hasta aquí la sesión número 6. Muchas gracias.